Tenemos a una amiga que es la doctora Mari Carmen Garza. Gracias, Mari Carmen, por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Juanito, desde luego, del otro lado. Muchas gracias. Gracias, doctora, gracias. Y pues el tema de hoy está súper, está genial, ¿no, Juanito? Sí, claro, muy interesante, muy interesante. Detección oportuna de cáncer en niños. Bueno, para empezar vamos a dar algunos datos de Mari Carmen. Ella es oncóloga pediatra, estudió la licenciatura en la Universidad Autónoma de Tabasco. La especialidad de pediatría la realizó en el Centro Médico Nacional La Raza y la subespecialidad de oncología pediátrica en el Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS. Pues Mari Carmen, muchas gracias por haber aceptado la invitación. ¿Nos podrías decir si también además haces medicina asistencial de forma pública y privada y en dónde es? Sí, por lo general, bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un tema bastante importante. Estamos en Puebla y en la Ciudad de México en una asociación para niños con cáncer de escasos recursos, de una manera asistencial se puede decir, pero también con un pues me pagan ahí para atender a los niños que acuden procedentes del Hospital del Niño Poblano o del Hospital General del Sur, que no tienen todos los recursos para su tratamiento, que a veces no nos ubican a los oncólogos pediatras. Somos pocos por lo general, pero prácticamente realizamos todo el manejo de los niños con cáncer, por lo general en la parte institucional de menores de 16 años, en el IMSS o en cualquier institución, pues prácticamente ahí los definen como paciente pediátrico, pero pues el pediatra lo puede ver hasta los 21 años. Nos gustaría que nos hablaras acerca de la incidencia del cáncer infantil en México. En cáncer pediátrico no es en realidad la tendencia, pero sí prácticamente el 5% de la población que tenga cáncer va a ser paciente pediátrico con cáncer, el otro 95% prácticamente es de adultos. Es una proporción pequeña, pero sí está reportado en la Secretaría de Salud de más de 5,000 casos en el país por año de cáncer en general. Eso es lo que tenemos conocimiento más o menos, distribuido en instituciones públicas por lo general, porque es un manejo bastante costoso a veces para llevarlo de manera privada, más en el paciente pediátrico, que necesita mucho apoyo de hospitalización o las alteraciones electrolíticas que va a sufrir. Es un tratamiento intensivo y multidisciplinario. Y Mari Carmen, ¿y cuáles podríamos decir o decirnos que nos digas los factores de riesgo? ¿Cuáles serían los factores de riesgo? Si es que los hay. Sí, claro, hay muchas tendencias en las redes sociales de ahora prácticamente todo puede causar cáncer, pero en realidad lo que está demostrado en los tipos de cáncer más frecuentes en la infancia es radiación ionizante. Hay radiación ionizante y no ionizante. La ionizante es prácticamente campos electromagnéticos, esas torres de luz o transformadores muy grandes. Que esté muy cerca, muy próximo. Que esté muy próximo, sí. Pesticidas, herbicidas, que muchas veces en el contexto, a veces en la asociación donde manejamos pacientes procedentes de la Sierra de Puebla, son de escasos recursos y pues ellos refieren a veces que ellos no tienen contacto con cosas tan procesadas o tan industrializadas, pero bueno, tienen contacto sin protección con pesticidas, herbicidas, y eso es lo que puede estar relacionado también. En México, ¿cuáles son los que se presentan con mayor frecuencia? En México, en Puebla y prácticamente en el mundo está muy parecido. En primer lugar son las leucemias agudas, principalmente leucemia linfoblástica aguda, mieloblásticas agudas, y después en segundo lugar tumores del sistema nervioso central, aquellos tumores de cabeza, principalmente astrocitomas, meduloblastomas, ependimomas, son los tres principales tumores de sistema nervioso central que se manejan, germinomas también, y los terceros pues son los linfomas, ya sea linfoma no Hodgkin o linfoma de Hodgkin. Prácticamente son los tumores más frecuentes, ¿no? Y claro, obviamente toda la gama de tumores óseos, en primer lugar tumores de hueso, está osteosarcoma, segundo sarcoma de Ewing, que son tumores muy agresivos, son muy difíciles de controlar, por eso yo considero que este tipo de temas se dé a la población en general y a personal de primer nivel, de primer contacto, médicos generales y pediatras que manejen muy bien para poder derivar al niño a tiempo. El éxito de un tratamiento oncológico pediátrico
cabe en dar un tratamiento en estadios tempranos. El factor tiempo es determinante. Es lo más importante. ¿Por qué? Porque no es un cáncer que se pueda prevenir como en muchos de adultos, ¿no? Claro. El cáncer infantil prácticamente es genético, son lesiones ya demostradas que están relacionadas desde alteraciones genéticas, alteraciones cromosómicas, y pues prácticamente esto no es prevenible, pero sí es detectable a tiempo y curable en la mayoría de los casos. De esos que mencionabas que eran los más frecuentes, rara vez o casi nunca llegas a ver otro tipo de cáncer fuera de los que mencionaste. No, sí, depende de dónde estés. En un hospital de concentración, por lo general ves todos los tipos de cáncer, pero por lo general en provincia es más frecuente ver leucemias, tumores del sistema nervioso central en poca cantidad, y tumores germinales, tumores testiculares es frecuente, pero por lo general leucemias prácticamente es el pan nuestro de cada día, más del 50%. ¿Cuáles son los signos y síntomas de alarma para detectar el cáncer en los niños? Depende del tipo de tumor, pero yo sí ha manejado la Secretaría de Salud, el IMSS o varias instituciones han manejado una gama de signos y síntomas de alarma para tratar de dar una sospecha clínica al médico que lo vea de primera intención. La mayoría de los cuadros clínicos en los pequeños van a ser infecciosos, en la edad de preescolar, escolar, adolescente. Uno es difícil que piense en cáncer, pero por ejemplo, aquellos pequeños que presentan fiebres, de una fiebre que no se controla después de haber dado un manejo en promedio de una infección, cuadro de vías respiratorias superiores o gastrointestinal, y que no se da el manejo y vuelve a recurrir el paciente, yo les sugiero siempre a los médicos generales o de primer contacto que soliciten una biometría hemática de control. El paciente por lo general, en varios estudios o varios artículos han comentado que de los primeros signos y síntomas que se comentan, el paciente siempre refiere a astenia y adinamia, o sea, cansancio. Y el cansancio pues todos los presentamos prácticamente. En los niños a veces las mamás no les creen y piensan que no quieren ir a la escuela, entonces también una sugerencia es a los médicos generales o pediatras que confíen en las mamás, las mamás tengan más comunicación con los hijos y van a seguir explorando otros datos agregados a la astenia y la adinamia, como palidez de tegumentos. Empieza a asociarse obviamente atribuida ya sea por disminución en la cantidad de hemoglobina en la sangre. Un dato muy muy representativo es aumento de los ganglios linfáticos, por lo general cervicales, axilares, inguinales. En el niño son muy visibles, pero también lo puede dar cualquier cuadro de infección de vías respiratorias superiores. Le sugerimos un cuadro que no mejora después de haber dado un tratamiento intensivo de 7 días con tratamiento antimicrobiano, no mejoró. Tengo que valorar un ganglio a nivel cervical de más de 2 centímetros que no mejora, que no duele, porque no duelen por lo general, que no es que tiene movilidad. Hay que realizar un estudio de primer nivel, primero una biometría hemática, y si continúa o vemos alguna alteración hematológica, en las alteraciones hematológicas que podemos ver en las biometrías hemáticas son muy variadas, y que ahorita las platicamos más adelante. Claro. Pero los ganglios linfáticos también es un punto pivote. Aquellos pacientes que tengan los niños menores de 4 años, el aumento de volumen a nivel abdominal es muy marcado. Y los pacientes por lo general cuando tienen algún tumor a este nivel, las mamis se dan cuenta cuando están bañando a los pequeños. Entonces también es algo que les digo a las mamás: no dejen de bañar a sus hijos. Precisamente las consultas que son obligadas en los pacientes menores de 4 años, por lo general el primer año de vida tienen que ir todos los niños, aunque no estén enfermos, cada mes a ver a su médico general, y por lo general nadie lo hace, ¿no? Sí, claro. Al segundo año, pues cada 4 a 6 meses, y así sucesivamente hasta los 4 años, y se dice que más del 40% de los tumores en esta edad se pueden detectar a tiempo. Entonces, sí, claro, lo podríamos hacer en una revisión sin que tuvieran unas manifestaciones clínicas tan floridas, ¿no? Empiezan a orinar con sangre, ya es un dato un poco más tardío, pero bueno, no pudiéramos pensar en aquellos tumores que son procedentes de riñón, como tumor de Wilms, por ejemplo, o aquellos niños que presentan cefaleas
esos dolores de cabeza que son persistentes, que no mejora después de haber realizado examen con un optometrista o valoración por un oftalmólogo, y que sigue ese dolor de cabeza, por lo general es matutino, muy intenso, es un dolor nunca percibido en la vida, que puede despertar inclusive en el sueño del pequeño, y obviamente compensar esa carga o aumento de la presión intracraniana con vómitos matutinos. Es muy muy común. La marcha se van de lado los pequeños o muy pequeñitos o ya grandes, dependiendo la localización del tumor, en que tumores de fosa posterior por lo general dan muchos datos de cráneo hipertensivo, estos vómitos matinales. Es muy raro las crisis convulsivas en los niños, pero sí en la marcha es muy muy común que nos comenten las mamis que tienden a ladearse o se iban de lado, o la marcha táxica que nosotros le comentamos es como una marcha un poco como robot, ruda, un poco ruda a la deambulación. Entonces esos son los datos muy generales de tumores del sistema nervioso central. Y obviamente aquellos, pues les decía, los ganglios linfáticos, aquellos ganglios no más de 2 centímetros. Prácticamente las mamis cuando realizan o están peinando a sus niños o los están viendo, siempre observan aumento de ganglios a nivel cervical, que es en esta zona. Por lo general es muy común que en cualquier niño que esté con moco continuamente, con alergias, estén presentes, no se asusten. Sí, pero lo llevamos con un médico, se le da tratamiento antiinflamatorio, antihistamínico, loratadina con clorhidrato, remiten, pero aquel ganglio que no remite de más de 2 centímetros después de 3 semanas de tratamiento, pues obviamente es el que tiene que ver un especialista o derivarlo, o un pediatra. El axilares, pues todo, muchas veces al vestir al niño también es donde estamos realizando esa palpación. O inguinales en la parte donde se abrocha su pantaloncito, también es muy común que a veces, o ya sea por infección de vías urinarias, pueden estar presentes, pero aquellos ganglios que tengan más de 1.5 centímetros, pues también es un... ¿En las ingles, en la parte donde prácticamente se abrocha el cinturón, y no ceden a un tratamiento convencional. Es importante que las mamás insistan en llevar al médico nuevamente al paciente. Puede ser que tenga los ganglios y estén presentes las fiebres, o no forzosamente esté presente la fiebre, o si es como... Es buena la pregunta, porque no es un signo nada más el que me hace sospechar de cáncer. Es todo un conjunto de signos y síntomas que el niño ya de un mes de evolución empezaba a tener cansancio, se empezaba a ver pálido, deja de comer. Es un dato también muy muy común en los pequeños. Y entonces vamos dejando desapercibidos este conjunto de signos y síntomas. Qué bueno que hiciste mucho énfasis, y sobre todo también nos hablaste de la característica de cada uno, porque como bien lo mencionaste, en sistema nervioso central es muy frecuente y muchas veces pasamos desapercibida la cefalea, la astenia, la dinamia, o pensamos que no quiere ir al niño a la escuela. Y la otra, si la mamá siempre conoce muy bien a los niños, creerle, porque ella insiste, es que no lo ve bien, doctor, es que no come. Bueno, hay algunas mamás un poquito aprensivas, pero finalmente si el niño reúne estas características, es muy importante hacer otro tipo de estudios o referirlo a un centro de segundo nivel, ¿no? Pero qué bueno que nos haces hincapié sobre todo en estos síntomas, porque esos los podemos ir dejando de lado hasta que ya encontramos una enfermedad muy franca, con un crecimiento abdominal muy importante, con otras cosas. Entonces, en realidad son muchos, y podemos seguir hablando aquí. Por ejemplo, lo que yo les quiero dar datos muy muy fidedignos. Fiebre es entender que la fiebre es tomada por un termómetro de mercurio digital o de preferencia de oído, y que sea más de 38 grados centígrados, ¿no? Las mamis tienden mucho a preocuparse por fiebre de 37.5 grados, y eso no es fiebre, y no queremos dar datos de alarma de más, o que estén aprensivas y ahorita vayan corriendo a urgencias, porque no es la idea. La idea es de recurrir a un médico, y si el médico no le soluciona o no hubo mejoría en ese paciente, nuevamente acudir, ya sea con el mismo médico o con otro médico. Pero a veces la tendencia es que recibieron 2 o 3 tratamientos en primer nivel para cuestiones muy generales y no mejoraron. Lo que yo creo, el éxito es de que el papá esté muy apegado en que esos síntomas no se vayan agravando.
Esa es la intención. Cuando veo aquellos tumores de hueso que empieza el paciente con aumento de volumen de alguna extremidad, ya sea de rodillas, de hombro, ¿no? Que son los más frecuentes, en vez de ir con un médico van con el sobador. ¿Por qué? ¿No? Porque claro. se asocia mucho una caída. Obviamente está débil ese hueso y lo que ayudó a diagnosticar ese tumor fue la caída y acudió con un sobador o le aumentó el volumen más, o con un médico general que se le ocurrió realizar una radiografía y entonces vio datos de alarma en las cuestiones radiográficas. Pero es muy común que vayan con otro tipo de medicinas alternativas, que es lo que estamos tratando de hacer en la asociación y en general, de informar a la gente que el cáncer infantil se puede curar y es muy curable, diagnosticado a tiempo, y que estos datos de signos y síntomas no los empeore, ni siquiera un médico una medicina alternativa o un médico de primer contacto. Es decir, si lo vemos en las comunidades más alejadas o en los municipios más alejados del estado de Puebla, la sugerencia es de que no se ha tocado el tumor, puede diseminar ese tumor, tiene mucha predisposición, por ejemplo, por pulmón, y un tumor que era curable en un 70%, si era localizado, se complica y claro, la sobrevida debería ser menos del 30%. Entonces, esas son las indicaciones que tratamos de decir como en términos generales. O aquellos pacientes que tengan aumento de volumen a nivel abdominal, es muy frecuente, puede ser procedente de hígado, hepatoblastomas, hepatocarcinomas, o de suprarrenales, neuroblastomas. También aumenta mucho el volumen a nivel abdominal si es que se aloja en suprarrenales. O tumor de Wilms, que es un tumor dependiente de riñón que está asociado mucho a hematuria. Esos pacientes, son los que deben de ser valorados por un pediatra o por un oncólogo pediatra. Ok, Mari Carmen, ¿hay sugerencias que nos puedan ayudar a disminuir el riesgo de padecer cáncer? Puede ser normal un evento de infección de vías respiratorias al mes, es normal, pero un paciente que vaya a guardería puede ser normal 2 hasta 3 veces por mes. Pero un pequeño que veamos que todo el tiempo se está enfermando puede tener un problema inmunitario, una alteración del sistema inmunológico, que es el que nos protege de todas las infecciones del mismo cáncer, y son los que más predisposición tienen a enfermarse este tipo de alteraciones. Aquellos pacientitos con trisomía 21, que es el término correcto a los niños con síndrome de Down, que apenas acabamos de celebrar el día, pues son los niños que tenemos que tener más bajo el ojo clínico. Lupa. Por lo general, manera de prevenirlo no lo hay en cáncer pediátrico, pero sí, obviamente, si estamos expuestos o si la gente se dedica a uso de pesticidas, herbicidas, si tiene torres de luz o campos electromagnéticos, que ya la mancha urbana prácticamente en la Ciudad de México abarca todos esos campos de CEFE o de la comisión y todo eso, pues es lo que pudiera estar relacionado. Alimentos o eso todavía pues no está demostrado, porque es difícil aislar una sola variable como causante del mismo cáncer, pero lo que yo les invito es que una vez pues tenemos a nuestros niños, sí, los papás, pues evitar que fumen que fumen en su casa. Yo lo que considero es que pues prácticamente durante la gestación o un embarazo de las mamis tengan su control prenatal, tomen sus multivitamínicos antes de estar embarazadas, durante el embarazo, tengan su control de niño sano cuando ya nazcan sus bebés, de preferencia no estar expuestos a aquellos contaminantes que ya están demostrados, como estos. El tabaquismo es pésimo. Los papás se justifican en no fumar delante de los niños, pero eso no evita muchas enfermedades, no nada más cáncer, asma, etcétera. Eso es lo que sugerimos. La alimentación, muchos creen que azúcares refinados pudiera ocasionar más cáncer, y tienen la idea, a veces por redes sociales solamente, que eso lo pudiera ocasionar. No está demostrado en realidad, pero sí consideramos que el evitar esos alimentos tan procesados, definitivamente, aquellos embutidos que tienen un conservador como nitratos, lo que se maneja, ¿no? Tiene toda la razón. Tienen nitratos y son protoncogénicos. ¿Qué quiere decir? Que activan definitivamente proteínas que van a promocionar ese tipo de alteraciones hematológicas o un proceso linfoproliferativo, etcétera. Entonces, sí, para las mamás, pues yo sé que en estos tiempos es difícil trabajar
solamente el señor de la casa, o a veces son mamis solteras, pero créanme que hay que invertir mucho en la alimentación de los pequeños. No podemos dejarlos salchipulpos como una cena cotidiana en nuestros niños, mucho menos por todo ese proceso. Son muy ricos, pero no puros salchichas. Lácteos, vamos a hablar de los lácteos. Pues de preferencia, normalmente un niño, aunque no tenga predisposición de cáncer, o bueno, que no tenga un antecedente de problema autoinmunitario, debe de comer una porción de leche. La industria de lácteos es demasiado fuerte. Lo que estamos tendiendo en la pediatría es lactancia materna. Solo lactancia la OMS materna, dice claro. 2 primeros años, con que lo hagan el primer año sería excelente. Pero yo les digo a las mamis, no me le den la quesadilla con el yogur y aparte su leche. O sea, eso es como redundante y es imposible. El plato del buen comer pues no lo dice ninguna persona, aunque no tengamos cáncer, claro, o aunque no tengamos esa predisposición o que queramos evitarlo. Entonces el plato del buen comer, pues prácticamente equilibrado. Una porción de lácteos podría ser suficiente o prácticamente la leche, les digo, no es necesaria en los niños. O sea, dice, ¿hay mayor tasa de remisión en niños que en adultos o depende el cáncer? Qué buena pregunta. Híjole, yo considero que los niños son fantásticos, por eso me gusta verlos. Toleran más altas dosis que los adultos, remiten más en un estadio temprano, pero también en un estadio tardío con alteraciones cromosómicas o genéticas o mucha carga tumoral. Tienen mejor respuesta a un tratamiento intensivo y por lo tanto mayor curación. Son de origen también embrionarios y por lo tanto se pueden curar más que los de adultos, que son pues de diferente estirpe. Oye, excelente. Mari Carmen, ¿nos podrías decir en la actualidad qué tratamientos existen para el cáncer en los niños? Depende del tipo de cáncer. Por ejemplo, en leucemias, pues las modalidades es quimioterapia. Es el único tratamiento que existe, nada de las redes sociales. Hay infinidad de nuevos tratamientos alternativos que pues los papás, con tal de no ver a sus hijos tan mal, evitan a veces pero eso pues obviamente predispone a que sea mucho más intenso y agresivo ese cáncer. Entonces las quimioterapias en su modalidad pues de intravenosas, y dependiendo si tiene infiltración en el sistema nervioso central, se da quimioterapias intratecales en la espaldita a nivel del sistema nervioso central, o radioterapias también. Cirugía es una modalidad también en tumores del sistema nervioso central. El éxito, la piedra angular de un tratamiento de tumor en sistema nervioso central en niños es la resección, posteriormente la radioterapia en muchas ocasiones y la quimioterapia como 3 modalidades de tratamiento. Hay otros tipos de modalidades, no hablé tanto de retinoblastoma, pero también aquellos pacientes que tienen ¿Leucocoria? Sí, leucocoria o un blanquecimiento en su pupila, pues es importante que los llevemos inmediatamente al médico. Yo les digo, es difícil a veces que lo diagnostiquemos, sí, pero tómenle una foto a sus hijos de pequeños, ¿sí? Y aquel reflejo rojo que debería de estar presente, pues no lo está. Y Mari Carmen, ¿y cuál es el pronóstico? Igual depende del tipo de cáncer. Deberíamos de tener muy buenos pronósticos si la mayoría son leucemias y tenemos tratamientos. Deberíamos de tener muy buenos pronósticos. La media en el país, en Puebla, no supera 60-70%, y en los mejores lugares en el mundo están en 90%, 95% en leucemias, dependiendo qué tipo de leucemia, ¿sí? La verdad que de muchos de los casos que hay en la asociación son casos de leucemias de alto riesgo, con alteraciones cromosómicas muy complejas, con poca respuesta o con una carga tumoral muy alta, y entonces no remitió ese manejo ese tratamiento de primera intención como lo esperábamos. ¿Por qué? Porque llegó mucho tiempo después, o definitivamente desde que se diagnosticó pudo haber llegado a tiempo y ya era una enfermedad agresiva porque genéticamente era muy compleja, ¿no? Entonces depende del tipo de tumor. Yo les decía, por ejemplo, en tumores de hueso, un tumor de hueso que está localizado, que tiene menos volumen, que se puede preservar esa extremidad, que se le puede poner una prótesis y que no ha diseminado a pulmón,
pues tiene una sobrevida en el mejor lugar del país del 70%. No así cuando tiene metástasis pulmonares, pues prácticamente menos del 30% la sobrevida. Digo, si el diagnóstico es tardío y el cáncer muy agresivo, el pronóstico es muy malo. Sin embargo, a pesar de ser un cáncer agresivo, si el diagnóstico es temprano, mejora mucho el pronóstico. Así es. Bueno. Así es. Yo lo que considero es que cuando tienes un niño con diagnóstico de cáncer infantil es un tratamiento multidisciplinario. Tienes que tener un apoyo emocional de una tanatóloga desde el diagnóstico, que esté conteniendo ese estrés por la mamá, le estás dando en donde más le duele. Créanme que hay mamás que dicen yo tomaría la quimioterapia por ellos, pero es difícil sobrellevar eso. Entonces es un manejo multidisciplinario de la parte médica por todas las complicaciones tan graves que suceden, como de la parte emocional y nutricional también. Y mira, Mari Carmen, estás tocando un tema que justamente te iba a hacer la pregunta, es ¿cómo sobrellevas tú el hecho de que tus pacientes sean niños? Y ¿hay algún tratamiento también psicológico complementario para los niños durante su tratamiento? Sí, ¿cómo lo sobrellevo? Híjole, la verdad que vine a un lugar muy bueno también. Yo creo que el niño y el papá nos enseña más de lo que nosotros a veces como médicos le podemos ofrecer. Entonces vemos a una mamá que no tiene recursos, que a veces es madre soltera, que viene desde muy lejos, entonces uno no puede no llegar a su trabajo y apoyarlos, o que tengan todo su tratamiento en medida de las posibilidades, ¿no? Eso es lo que me hace como tener como la motivación de seguir. No es fácil, pero un niño a veces es esperado que llore, pero lo puedes contentar con un dulce o con una caricatura. Un adulto es muy difícil, es muy difícil que crean ese mundo mágico donde nosotros les decimos que te estamos pasando un medicamento del poder y te vas a volver Superman. O sea, el niño te lo cree, te permite ser parte de su entorno y entonces sobrelleva su tratamiento. Sí, el problema a veces son los papis, ¿no? Que es muy difícil sobrellevar para ellos el no quererles dar, el quererles dar más bien lo que ellos piden siempre, porque tienen cáncer y entonces caen en el error de consentirlo siempre, y es un niño que muy probablemente te va a salir adelante, entonces tiene que tener límites desde su tratamiento. Es muy difícil sobrellevar eso, pero lo hacemos con un apoyo psicológico, tanatológico, nutricional. Obviamente está demostrado que aquel paciente que está en percentilas normales, en talla y peso normal, tiene mucho mejor posibilidades de salir adelante que aquel que tiene sobrepeso o tiene desnutrición. Entonces todo eso es un manejo conjunto del paciente oncológico, pero en la manera personal, pues definitivamente a mí lo que más me enseñan son los niños y son los papás. Entonces es como mi mecanismo de compensación. Es más bien, yo estoy agradecida por tener el mejor trabajo del mundo, yo creo. El segundo mejor, porque el primero es cuidar pandas. Les decía que pues mi pago son los pacientes, como el de todos los médicos, ¿no? Yo creo muchas veces luchando con la institución o muchas carencias que tenemos en el país, pero dentro de mis hobbies, pues obviamente la lectura, que no sea también médica. Me gusta mucho la cocina. En algún momento quisiera hacer gastronomía o alguna carrera de ese tipo. Creo que son más estresados que los médicos, pero me gusta mucho la poesía. Me encanta Antonio Gala, Mario Benedetti. Mari Carmen, pues qué bueno que decidiste irte por este lado del estudio, porque seguramente hay muchísimos niños agradecidos y estás haciendo algo maravilloso. Y nos gustaría que nos dijeras cuál es tu equipo favorito. Híjole, mi equipo favorito, siempre contesto cualquiera que no sea el América. No sé. Perfecto. No soy especialista en el fútbol. No, pero para ti. Pero dices, este es el mejor del mundo. El Puebla. No, no creo, pero puede ser que llegue. Tal vez el Real Madrid, no sé, o el Barcelona también. Vayan con nosotros los médicos. A veces tenemos mala cara, pues no tengo la mejor cara, pero por lo general hacemos lo mejor para sus hijos,
tratamos de hacer eso, somos muy muy objetivos y acérquense más con nosotros, téngannos confianza, no la pierdan. Muy bien. No, pues gracias, Gracias a Mari usted. Carmen, muchísimas gracias, en Adrián, verdad muchas la gracias. pasamos genial.